varias exposiciones sobre este capítulo. Hoy vamos a concentrarnos en los versículos 14 hasta el 18, que es el final de esta primera parte que en este libro se conoce como el prólogo o la introducción al Evangelio de Juan. Permítanme leer con ustedes. Si son tan amables, mis amados, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y leamos ahí esa parte de la Escritura. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Y voy a estar leyendo y ustedes me siguen también leyendo con sus vistas. Dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que dicen. Gracias por lo que enseñan. Gracias, Señor, por esta verdad que tú nos revelas a través de esta tu palabra. Queremos bendecir tu nombre a esta hora y agradecerte, Señor, por permitirnos cantar en adoración a ti. Ahora que estamos frente a tu verdad, permite que en tu Espíritu Santo podamos ser iluminados e instruidos para que, Señor, podamos ser edificados conforme a tu voluntad. Dirige a tu siervo frente a ti y dirige a tu iglesia para que en consonancia, Señor, podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Consideremos hoy estos últimos 5 versículos de el texto que compone la introducción de este escrito tan precioso que es el Evangelio de Juan. Y considerémoslo bajo el título de la plenitud de la gracia en la superioridad de Jesucristo. La plenitud de la gracia en la superioridad de Jesucristo. No olvidemos, mis amados, que aún estamos en este primer pasaje, los versículos 1 al 18, que son ese prólogo, esa introducción. Y la gente que sabe de literatura está consciente que todo autor trata de poner en la introducción una especie de resumen concentrado de lo que es el contenido general del libro, de tal manera que la gente al leer la introducción pueda tener una idea clara de lo que trata el libro. De hecho, los escritores dicen que lejos de lo que uno cree, que la introducción debe ser lo primero que se escribe, los que escriben dicen que la introducción es lo último que se escribe. Porque la introducción es el argumento, es
la concentración del contenido. Y los escritores buscan que al nosotros leer la introducción podamos tener una conciencia de qué hay en el libro. Juan no es la excepción. Cuando nosotros leemos estos versículos del 1 al 18, ya nos damos cuenta de qué trata. ¿De qué trata este evangelio? No olvidemos tampoco que Juan ha escrito el propósito por el cual él escribió este libro. Una y otra vez lo hemos repetido para que ustedes lo tengan en mente. Los versículos 30 y 31 del capítulo 20 nos dice la palabra de Dios que Jesús hizo muchas otras señales. Jesús hizo muchas cosas, pero que esas contenidas en este evangelio se han escrito con el propósito de que nosotros y todos los que lean este evangelio hagamos una cosa: que creamos que Jesús es el Cristo. Y que creyendo eso, tengamos vida eterna. Este libro trata sobre un asunto, mis amados. Trata sobre Jesús como Dios. Y ese Jesús que es Dios encarnado es la suprema provisión divina como único medio para la salvación del hombre pecador. Eso es lo que Juan trata en este libro. Llegamos pues después de ver los versículos 1 al 14 que llegamos la semana pasada. Vamos entonces a considerar ya esta última parte, los versículos 15, 16, 17 y 18, pero también hemos incluido el versículo 14, que aunque tratamos la semana pasada, tiene que ser tratado hoy porque es la conexión con esta última parte. Y vamos a ver una cosa en cada uno de esos versículos. Y vamos a empezar con el versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 14? Que Jesús es el Verbo que se encarnó para mostrarnos la gloria de la gracia de Dios. Jesús es el Verbo encarnado. ¿Y cuál es el propósito de la encarnación de Jesús? Mostrarnos a nosotros los hombres la gloria de la gracia de Dios. Leemos versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo, ¿qué dice la palabra? Se hizo carne. Cuando nosotros leemos aquí en el versículo 14 la palabra aquel Verbo se hizo carne, una vez nuestra mente tiene que trasladarse al principio del capítulo, cuando nos reveló el Espíritu a través de lo escrito aquí por Juan, que el Verbo era desde el principio. ¿Recuerdan Juan 1:1? ¿Lo recuerdan o no, hermanos? ¿Lo recuerdan? Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo. Pero dice más del Verbo. Dice que el Verbo, ¿qué dice del Verbo? Versículo 1. Que el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa idea de que el Verbo era Dios debe ser trasladada cuando leamos también el versículo 14. Cuando Juan dice, aquel Verbo se hizo carne, está diciéndonos en otra palabra que Dios se humanó, que Dios se hizo carne. Esa es una idea que no es bien recibida por muchos. En todos los siglos se han levantado movimientos en contra de esta verdad revelada. Porque la gente no puede asumir ni consumir esto, de que Dios, siendo lo que es, un Dios sublime, un Dios supremo, un Dios soberano, un Dios santo,
también pueda hacerse como nosotros, humanos. Es necesario entonces que recordemos que en otras partes de la Escritura hay enseñanzas para enfatizar, para hacernos entender esta verdad. ¿Acaso no recuerdan una profecía con referencia al nacimiento de Jesucristo? Y en la revelación de esa profecía, un nombre. ¿Recuerdan el nombre Emmanuel? En la profecía del nacimiento de Jesucristo. ¿Y cuál es el significado del nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Bueno, esa es la forma más simple de decirlo. Pero realmente el nombre Emmanuel significa Dios cohabitando con nosotros. Es decir, Dios se encarna para estar entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne. El apóstol Pablo luego va a enseñarnos a nosotros en la carta de Filipenses en el capítulo 2, y va a hablar acerca de esa escalera descendente en cuanto a la humillación de Jesucristo. Hay 9 cosas que el apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 2 cuando empieza diciendo: haya pues, recuerdan, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza diciendo: el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Y paro aquí para decir que cuando usted en una operación matemática tiene 2 cantidades y le dice que son iguales, ¿qué es lo que significa? ¿Que tienen el mismo valor? No. Que tienen el mismo valor. Y ese es el término cuando Pablo dice que siendo igual a Dios, no dice que siendo un Dios, como quieren decirlo los testigos de Jehová. Dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló más. Por eso digo, son 9 pasos, 9 escalones descendentes en la humillación de Cristo, que luego podemos estudiar eso. Pero lo que dice Pablo en esencia, y quiero traerlo, es que ese Dios divino, sublime, santo, se hizo hombre. Y aquí Juan está dejándonos esta idea. Aquel verbo que en el principio fue presentado como Dios, ese verbo se encarnó, tomó forma de hombre, se hizo carne. Y dice él, y habitó entre nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Para que viéramos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La razón por la que Jesucristo, el Verbo, se encarnó es para mostrar su gloria en su gracia. Definamos gracia de la manera sencilla que sabemos definirla, como un favor que recibimos, pero que no merecemos. Es que nosotros no merecíamos que Dios hiciera eso, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo no porque nosotros se lo pidiéramos, Dios lo hizo porque Él quiso hacerlo, porque es parte de su voluntad en la historia revelarse a nosotros en nuestra propia condición para que viéramos su gloria y esa gloria revelara en nosotros su gracia. El versículo 15, entonces, en el momento que predicamos sobre los versículos 6 al 8, que hablamos de Juan, también hablamos de este versículo 15,
que en la escritura de Juan, en este prólogo, aparece como si fueran dos paréntesis. Juan está hablando sobre un tema. El tema de Juan es Cristo, su revelación, su propósito. Pero en el versículo 6 al 8, como si abriera un paréntesis para hablarnos del testigo, de ese Juan que vino con la encomienda de dar testimonio acerca de la luz. Y se nos ha dicho acerca de él, no era él la luz, pero vino como testimonio para hablar de la luz. ¿La luz es quién? La luz es Cristo. Dice la palabra de Dios que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en este versículo 15, otra vez, en forma de paréntesis, Juan el apóstol nos habla nuevamente de Juan el testigo, de Juan el Bautista. Note que dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y al escuchar entonces la referencia sobre lo que dijo Juan, entendemos por qué hace el paréntesis aquí. Porque el testimonio de Juan sobre Jesús tiene que ver con la preeminencia de Cristo. El testimonio de Juan tiene que ver con la superioridad de Cristo. Tiene que ver con ese Jesús que está siendo presentado, pero que el mismo siervo, testigo, llamado por Dios, da testimonio acerca de su superioridad. Juan dice, yo les hablé de él y les dije que aunque viene después de mí, y parece como que entra en contradicción en un lenguaje medio de trabalengua, porque dice, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Bueno, no es un trabalengua, es una verdad que Juan está testificando. Tres cosas. Él dice, viene después de mí. El ministerio de Jesús empezó después del ministerio de Juan. El nacimiento de Jesús se da después del nacimiento de Juan. Juan era mayor en cuanto a su nacimiento, a su edad, que Jesucristo. Bueno, entonces, cuando él dice, viene después de mí, esto tiene razón en este sentido. Pero él dice, era antes que mí, era antes que yo. Y esto de que era antes que yo, habla de la eternidad de Cristo. Aunque su encarnación se reveló un día que nació, a propósito que llega la Navidad, en algún momento nosotros en la escuela o en alguna clase de dominical, hablamos del nacimiento de Jesús en Belén. Esa historia como que a uno lo sobrecoge, ¿verdad? Cuando era el tiempo en que gobernaba el rey Augusto César, dio un edicto de que tenían que ir a empadronarse. ¿Recuerdan esa historia que se cuenta en los evangelios? Y María, que estaba embarazada, tuvo que irse a la región de Judea porque José era de aquella región y allí tenían que empadronarse. Y entonces en esos días, cuando estaban de viaje, llegó el tiempo en que María debía dar a luz. Y allí se nos cuenta la maravillosa historia del nacimiento de Jesús, que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces María tuvo que irse a un lugar donde los animales estaban ahí guardados. Y como también dice la Biblia que los ángeles aparecieron ese día. Y como los pastores, los sabios del oriente llegaron también para ofrecer esa historia maravillosa. Cuenta acerca del nacimiento de Jesús. Juan dice, aunque ese día se cuenta en la historia, este Jesús que se encarnó ese día
no existió a partir de ese día. Los seres humanos existimos desde el día de nuestro nacimiento. De hecho, tenemos una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, como dicen en mi país, que dice el día exacto donde nosotros nacimos. Y hay registro en el hospital o en el centro médico donde usted nació, inclusive acerca de la hora cuando usted nació y del peso que usted tuvo y de la medida con que usted vino al mundo, ¿sí o no? Todo eso está registrado, los seres humanos. Ahora, Jesús, dice Juan, era antes que yo. ¿Por qué Él era antes? ¿Por qué Juan recoge este testimonio? Bueno, precisamente Juan lo ha dicho allá al principio del texto. Juan dice, este era en el principio con Dios. Habla de la eternidad. La eternidad del Verbo. El Verbo sí se encarnó, pero ya el Verbo existía. Por eso Juan dice, era antes que yo. Y luego dice, porque era primero que yo. Y esto de primero tiene que ver con la supremacía. Y hace un momento, no sé si fue la última, la penúltima canción que nosotros estábamos cantando, sobre el testimonio de Juan el Bautista, que Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Estamos cantando, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. La verdad es que Jesús es supremo, Jesús es primero, Jesús no tiene una ubicación de comparación en la historia humana. Jesús es más grande que todo. No existe un ser en la tierra que pueda ser comparado con la estatura y la fama de Jesucristo. Jesús es el primero en todo. Y ese es el testimonio revelado aquí en este versículo 15. A partir de ahí entonces entramos en el versículo 16. Y sigue hablando acerca de la superioridad de Cristo, porque esa es la conexión. La superioridad de Cristo revelada en esto de la plenitud de su gracia. Cristo es superior. Dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Para nosotros entender mejor este versículo tenemos que hacer la conexión con lo que se ha venido diciendo en el versículo 14. Y aquí, en estos dos versículos, el énfasis está en la palabra gracia. De hecho, en estos dos versículos, la palabra gracia aparece 3 veces. La repetición en la escritura de una palabra tiene que ver con la decisión de Dios de que nosotros pongamos atención a esa palabra en el texto. Y cuando nosotros leemos versículo 14 y versículo 16, dice la palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Nosotros aquí somos defensores, primero somos creyentes y luego defensores de la doctrina de la gracia, ¿cierto? La doctrina de la gracia, una de las cosas que nos enseña es que en esto de la salvación es la voluntad soberana de Dios la que prima. Es que Dios decide hacer un favor que el pecador no se merece y lo salva. Yo no sé cuántos de ustedes han leído los textos previos al diluvio en el libro de Génesis.
Génesis capítulo 6 revela la condición del hombre. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que vio Dios desde el cielo que el corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal y que todos los designios, es decir, los pensamientos, las intenciones del corazón, era solamente el mal. Bueno, depravación total. Pero en medio de esa declaración de Dios, definiendo la realidad del hombre, hay un versículo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es interesante, y le cito este versículo, porque hay mucha gente que cree que Noé se salvó porque fue el único que le creyó a Dios. No, Noé se salvó porque halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un habitante de la tierra, esa tierra que Dios vio que el corazón del hombre estaba solamente inclinado al mal. ¿Y cómo estaba el corazón de Noé? Bueno, inclinado al mal también. Pastor, pero yo no había oído eso. Usted como que tiene que revisar bien. Bueno, revisemos la escritura entonces. Revisemos la escritura. Noé no se salvó porque fue el único que le creyó a Dios. Noé se salvó porque Dios, en su gracia, decidió salvar a Noé. ¿Saben, mis amados hermanos? Cuando la Biblia habla aquí de la gracia, es un recordatorio para nosotros, para que nosotros pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, ciertamente Cristo es superior a todo. Cristo es Dios, es el Verbo revelado o encarnado, que vino con el propósito de salvar a la humanidad. Pero esa humanidad que se salva es por gracia. Y aquí el texto, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es la gracia de Dios revelada en Cristo, ese Cristo que es suficiente, ese Cristo que es la plenitud de la revelación de Dios, ese Cristo que es Dios verdadero. En ese Cristo fue revelada la gracia de Dios para salvarnos a nosotros. Los versículos 17 y 18 van a explicarnos un poco para que entendamos la relevancia de la gracia de Dios para con nosotros. Versículo 17, la Biblia menciona otro personaje histórico, bíblico, y es Moisés. Dice el versículo 17 de Juan capítulo 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un contraste, de un lado Moisés y la ley, del otro lado Jesucristo y la gracia. Como cuando nosotros vamos a poner un contrapeso, cuando tenemos una balanza, que necesitamos dos elementos para poder tener un peso específico. El escritor, si ustedes ven hasta ahí, hasta este momento, nunca Juan había mencionado algo del Antiguo Testamento. Hasta ese momento Juan viene hablando acerca de esa revelación divina en la persona de Jesucristo, ese Dios que se encarnó, ese Dios que es la luz, que es la vida de los hombres. Y de repente va a mencionarnos a la ley y a Moisés. ¿Por qué? Porque el argumento de Juan debe ser expresado de modo que todos entiendan. A esta edad, cuando Juan está escribiendo, ya es un anciano. Este es el último de los evangelios que se escribió, por lo menos de los que están y forman parte del canon bíblico. Juan tiene alrededor de 90 años
cuando está escribiendo este evangelio. Y Juan es un judío. Y Juan vive en el país donde viven los judíos. Juan había crecido y se había desarrollado en medio del judaísmo hasta el día que conoció a Jesucristo. Y él sabe lo difícil que es para un judío entender que Jesús es Dios. Miren si lo sabrá Juan, que él era testigo de lo que tuvo que padecer Jesucristo cuando los escribas y fariseos le acusaban diciendo, él está diciendo que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, es un blasfemo. Y le acusaban hasta llevarle a la muerte por eso. Juan está bien consciente. Entonces, ¿cuál es el paladín de la creencia de los judíos? Bueno, la ley y Moisés, el Torá, los escritos de Moisés eran la literatura sagrada y creíble para los judíos. Pero para Juan no hay otro convencimiento mayor que el hombre lo que necesita es conocer a Cristo por encima de todo. La ley, por medio de Moisés, fue dada. Pensemos un poco en Moisés. Vayamos al libro de Éxodo para encontrar algo de Moisés que tiene que ver con esta expresión de Juan en el versículo 17. Vamos a Éxodo, capítulo 33. Leamos versículo 11. Vamos a leer otros versículos, pero vamos a leer primero el versículo 11. Dice la palabra, Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo lo hacía? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, hablar a Dios, con Dios cara a cara. Eso es lo que dice la Biblia aquí, ¿o no? ¿Habrá un privilegio mayor que ese? ¿Conocen algún hombre en el Antiguo Testamento que tuvo un privilegio mayor que ese? O bueno, en el Antiguo Testamento dice que David era un hombre conforme, con el corazón conforme a Dios. Bueno, eso es bueno, pero no dice que hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Es decir, está diciendo como hablan dos iguales, ¿o no? ¿O no lo entienden así? Bueno, pero Moisés no estaba conforme con eso. Vamos más adelante, vamos a versículo 13. Aunque hablaba con él cara a cara, Moisés quería algo más. Versículo 13. Dice, bueno, versículo 12 y 13 para seguir el contexto. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos, dice Moisés que Dios le dice. Versículo 13. Dice Moisés, ahora pues, si es verdad, aquí no dice si es verdad, aquí dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Bueno, yo como que no entiendo ahora.
Porque dice la palabra, versículo 11, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, o Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y ahora Moisés le dice, muéstrame tu camino para que yo te conozca. Entonces, lo que Moisés está diciendo es, a mí me falta algo. Yo no estoy completo, no hay plenitud en la relación que yo tengo contigo, Dios. Yo no estoy complacido, no hay plenitud en la relación contigo. Bueno, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado, ¿qué cosa? Gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces, versículo 18, él entonces dijo, su gloria. ¿No dice ahí? Versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Bueno, miren, el fin de la historia nosotros lo sabemos. Dios, en esa gracia que tenía Moisés delante de él, le hizo un plan. Hay un lugar donde yo te voy a colocar y entonces yo voy a pasar y te voy a permitir que veas algo de mí. Y en el capítulo 34, los versículos 1 al 6, nos damos cuenta que Dios en su gracia permitió que Moisés viera qué parte. Su espalda, dice la palabra. Después que pasó. Dios dijo, no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. Pastor, ¿y por qué esa historia? Bueno, porque Juan ha traído a nuestra en nuestra exposición el nombre de Moisés. Y lo ha contrastado con Jesús. Y lo que encontramos en Moisés en el Antiguo Testamento es su insistencia, a pesar de ser ese hombre tan grande, tan importante, su insistencia en ver la gloria de Dios. No encontró plenitud. Y ahora Juan nos ha dicho, y nosotros hemos visto su gloria. ¿Qué es lo que quería ver Moisés? La gloria de Dios. Y Juan dice que en Jesucristo, mis amados, yo no sé si yo quisiera ser como una hormiguita y entrar en sus mentes para que me entendieran. Lo que Juan está diciendo ahora es que en Jesucristo nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la gloria de Dios. Moisés lo buscó con insistencia y no lo obtuvo. Yo no sé si ustedes, al compararse con Moisés como creyente, se sienten bien con la estatura suficiente para decir, yo soy otro Moisés aquí. Bueno, yo quiero decirle que yo no. Cuando yo veo a Moisés en la Escritura, yo digo, Señor, ten compasión de mí. Porque habiendo tú tenido siervos como él, que te han servido, también di que me llamas a mí, siervo tuyo, con lo poco que yo soy. Y sin embargo la Escritura dice que Moisés estaba buscando incesantemente. Y aunque tenía la oportunidad de que Dios conversara con él cara a cara, Moisés buscaba incesantemente algo más, ver la gloria de Dios. Y la Biblia me dice en este capítulo 1 de Juan que Jesús vino para mostrarnos la gloria de Dios. Y eso se llama
gracia, plenitud de gracia, suficiencia de Cristo en la plenitud de la gracia. Ahí entra el versículo 18, cuando Juan cierra este prólogo diciendo, ustedes saben que Moisés, ese siervo de Dios del Antiguo Testamento, tan grande, que trajo la ley, que Dios lo utilizó como medio para darle la ley al pueblo, no tuvo esa oportunidad. Ahora Cristo ha traído su gracia y nosotros, al recibir la gracia de Dios en Cristo, vemos su gloria. Entonces Juan dice en el versículo 18, si pueden leer conmigo, ya al final dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién estaba buscando ver a Dios? Moisés. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Antes de cualquier cosa, yo quiero que subrayemos, que veamos que en este versículo 18, Juan dice que el unigénito está en el seno del Padre. Moisés solo pudo ver la espalda, pero el unigénito está en el seno del Padre, dice Juan. Es decir, que está tan pegado, tan unido, tan en la presencia, que está en el seno. Ahora, mis amados, la singularidad de Jesús revelado en la divinidad es quien revela, la divinidad ante los hombres. Jesús es singular revelando la divinidad ante los hombres. Nadie puede revelar a Dios tal cual Jesús lo hace. Un texto que ustedes conocen bien. El texto comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Es un diálogo que Jesús tiene ya al final de sus días y está preparando a los discípulos porque Él sabe que en pocos días ya Él no va a estar con ellos y entonces los está preparando. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Versículo 1 del capítulo 14. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y preparo lugar, yo voy a regresar otra vez, para que donde yo esté, también ustedes puedan estar, y sepan a dónde voy, y sepan el camino. Entonces, ahí en ese diálogo, algunos de los discípulos hacen algunas preguntas, entre ellos Felipe y Tomás, y le dicen, Señor, no sabemos a dónde tú vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y ahí viene esa declaración que nosotros no la sabemos de memoria. Entonces el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Habla de el camino de acceso a donde el Padre está. Y más adelante le dice Felipe a 9, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conocen. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo Jesús? Ha visto al Padre. ¿Le hace sentido entonces aquello del versículo 14? Que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. En palabra del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosa, en el capítulo 1 y el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es Jesús? Jesús es el que revela al Padre entre los hombres. ¿Cuál es la razón por la que se humanó, por la que se encarnó? Para mostrarnos su gloria. Para que nosotros pudiéramos ver la grandeza y conocer al verdadero Dios. Es necesario entonces, hermanos, que concluyamos
esta exposición con unas palabras de Jesús con respecto a ese mismo tema. En el capítulo 12 de este mismo libro que estamos estudiando, el capítulo 12 de Juan y los versículos 44 y 45. Si usted puede subraye estos dos versículos y algunos otros más que están en el contexto anterior y posterior. Pero en ese capítulo 12, los versículos 44 y 45, dice la palabra de Dios. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ¿qué dice? No cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 45. Y el que me ve, ¿ve a quién? Al que me envió. Jesús está diciendo: yo estoy entre ustedes para revelar ante ustedes la gloria de Dios. Este conocimiento, mis amados, este conocimiento de esta verdad debe provocar en nosotros una oración de adoración y de gratitud. Conocer lo que vino a hacer Jesús entre nosotros y el poder nosotros ser parte de aquellos que han alcanzado gracia delante del Señor, debería hacer que nosotros dobláramos nuestras rodillas, cerráramos nuestros ojos, inclináramos nuestra cabeza para decirle: oh Dios, qué maravilloso eres. Cuántas gracias te doy por el privilegio que me has otorgado. No solamente Juan, yo también sé, estoy seguro que tú has revelado la gloria del Padre ante mí, que en tu plenitud, como Dios suficiente, has dado a mi vida gracia sobre gracia. Por ella soy salvo, por ella estoy aquí, por ella te he creído, por ella tengo un futuro asegurado, por ella, mi Señor. Mis amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es solamente para nuestra lectura entretenida. No es para que nosotros la leamos y tengamos una reacción de incomprensión frente a ella. La palabra de Dios, al leerla, habiendo orado primero y pedido la dirección del Espíritu para comprender, debe crear en nosotros una reacción adecuada frente a la verdad que Dios nos revela. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, porque la ley fue traída por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Mi pregunta final esta noche: ¿conoces al Padre? ¿Lo conoces? ¿Has podido conocer al Padre a través de la revelación de Cristo, el Verbo encarnado? Si es así, dice el versículo 12 de este capítulo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tu respuesta es positiva, eres un hijo, una hija de Dios.
Si todavía el Padre no ha sido revelado en Jesús en tu vida, entonces esta noche es una oportunidad maravillosa de permitirte a ti mismo saber que Jesús está interesado en mostrar su gracia para contigo. Ese Jesús del que hemos predicado es suficiente y en Él hay plenitud para mostrar su gracia para contigo. Una gracia que salva, una gracia que sustenta, una gracia que alimenta y que nos da seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y oremos con gratitud al Señor. Adoremos su nombre por lo que Él es, por lo que hace, por lo que ha hecho con nosotros. Hombre, oremos en gratitud por esa gracia bendita y especial. Mientras está usted ahí orando, mientras está conversando con Dios, mientras está dando gracias a Dios, mientras está adorando a Dios en su oración, yo quiero llamar al hermano